buenas, ya estamos aquí otra vez para comentar los Oscars. Estoy con Carlos, que es profesional de audiovisual, sabe muchísimo de cine, escritor, o sea que seguro que nos da muchas cosas interesantes. Yo estoy contentísimo con los Oscars, básicamente porque el primero que me importaba era que ganase mejor película una batalla tras otra, porque me parece como una anomalía de película que no hay como que pasar, que no tiene que pasar desapercibida, porque todo en ella es raro, que haya salido bien, es raro hasta que exista, porque que le hayan dado 150 millones a un director que nunca había hecho más de 70 millones, una película sobre pseudoterroristas de más de 2 horas y media, y que le haya salido bien porque podría haber hecho algo contemplativo, aburrido, como de autor y tal, y como que ha aceptado el dinero y ha dicho, vale, pero no voy a hacer lo que siempre hago, sino algo con un ritmo frenético, voy a coger a actores como Leonardo DiCaprio porque... Es decir, como que se ve que hay ciertas aspiraciones comerciales y no está siendo vale, este es mi momento, soy colega de los que son jefes de estudio ahora mismo y me la voy a gozar, una cosa solo para mí. Entonces por eso me maravilla. También que no me da la sensación de que haya ningún título superior. Para mí es una de las mejores experiencias en el cine en muchos años, que estábamos comentando que una hora después de verla estaba todavía como frenético. Entonces, quería empezar con una pregunta que es, ahora que estamos justo después de los Oscar importan? ¿Para ti son un síntoma de que algo es válido, que tiene valor que una película o un actor tenga un Oscar? Bueno, muchas gracias Santi por invitarme en primer lugar, que estoy encantado de estar aquí. Y vaya, buena pregunta esa, ¿no? Porque yo también me lo he preguntado muchas veces. Al final sí que creo que tiene un valor fundamental, ¿no?, en la industria y también a nivel cultural. Así que creo que al final las películas que ganan premios Oscar terminan trascendiendo mucho más, o en general terminan trascendiendo mucho más que aquellas que no los ganan. Podemos discutir, ¿no?, en profundidad si lo merecen o no lo merecen, o por qué gana esta, por qué gana aquella otra, pero creo que también son un reflejo del contexto de cada época. Y sí que creo que históricamente se han valorado cuestiones diferentes, ¿no?, a nivel cinematográfico. En estos años se están valorando unas cosas, hace 10, 20, 30 años se valoraron otras cosas. Y me parece interesante, precisamente porque te permite acceder un poco a cómo estaba... Una ventana de ese momento en concreto, ¿no? Eso es, básicamente. Un poco, yo lo que pasa es que siempre he sido de los Oscar, pero nunca habías leído tanta prensa un poco y te das cuenta de que el momento importa mucho, incluso en cuestión de meses. Entonces, si estos premios que se estiran desde las nominaciones por tema de marcas, de diferentes premios y tal, si hubieran sido en enero, me da la sensación de que una batalla tras otra hubiera arrasado todavía más. Y Sinners no tanto. Y que si hubieran sido dentro de un mes, si hubieran sido en abril, Sinners igual hubiera ganado y, por ejemplo, Agente Secreto, que está volviendo a resurgir, hubiera ganado. O sea, es un tema no solo casi de una época, sino de una conversación en un momento concreto de Timothée Chalamet. De repente ahora nos parece un poco soberbio, entonces lo dejemos de lado. Y nunca me había parecido tan obvio que no solo es sujeto a una época, sino es que es sujeto a cosas un poco absurdas a veces. Yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? De hecho, ahora mismo, ¿no?, en la época actual más que nunca, el fenómeno de la inmediatez nunca ha sido tan importante, ¿no?, con las redes sociales, ¿no?, y como cada día surge una nueva noticia que deja obsoleta la anterior. Pero sí que creo que históricamente siempre las pelis favoritas para los Oscars, si lo sabemos, ¿no?, se han ido estrenando lo más cerca posible de la fecha de la gala de los Oscars, ¿no?, para intentar retener un poco ese ruido que vayan a hacer. Pero efectivamente, las pelis que se han estrenado hace ya más tiempo, yo sí que creo que probablemente estén ligeramente penalizadas respecto a las más recientes, porque se olvida un poco, ¿no?, o queda soterrado con todas las noticias de las nuevas. Sí, a veces hay excepciones porque, por ejemplo, Sinners, Pecadores, se estrenó en abril del año anterior y aún así ha conseguido mantenerse. Pero sí, de hecho, pensaba en esta frase que hay en Una batalla tras otra, que es el tiempo no existe y aún así nos controla, ¿no? Que hacía referencia pues también a eso de que los de Una batalla tras otra ya no tenían otra cosa que contar, entonces ya van perdiendo. O sea, tiene mucho que ver con que necesitan crear drama antes de los premios, ¿no? El año pasado el drama fue Made in Spain porque fue Carla Sofía Gascón dándoles un banquete absoluto. Pero sí, un poco por hacer repaso, los más merecidos para mí es mejor película. Me encanta Sean Penn que haya ganado. Realmente es una interpretación que será recordada, me da la sensación. No ha ido a recoger el Oscar, es su tercer Oscar. Curioso. Creo que está en Ucrania y de hecho uno de sus 2 Oscars se los dio a Zelensky, pero me hubiera gustado que hubiera estado ahí, la verdad. Y mejor montaje porque va muy rápido. Por ejemplo, el mejor montaje sí que hubiera aceptado que lo hubiera ganado Marty Supreme porque realmente es de 2 horas y media y realmente tiene un ritmo que se pasa volando. Y no merecidas, pues Michael B. Jordan,
De hecho, enlazo con un tema que iba a decir, que es que a veces también lo mejor que te puede pasar es que te nominen, porque a veces ganar es un poco una maldición, porque por ejemplo Michael B. Jordan igual dentro de unos años carga con el peso de el año que iba a ser para, o sea, de no merecerlo, ¿no? Que pasa también con películas como Crash y tal. Bueno, puede pasar, ¿no? Pero yo creo que el tiempo también lo va anulando todo y al final yo creo que se queda como el ganador del Oscar. De hecho, ya en todos los trailers de sus nuevas películas Sí. ya le tienes como con el ganador del Oscar, ¿no? Sí. Y creo que eso ya le va a generar marca y probablemente hasta intente hacer papeles más ambiciosos, ¿no? O salirse Sí. un poco más de la norma. Sí, en el mejor caso el Oscar te da gasolina y oportunidades, pero me da la sensación de que no siempre es así, porque por ejemplo Brendan Fraser no ha hecho nada especialmente después de ganar el Oscar, ni Adrian Brody, la de Toda la vez en todas partes, esta mujer de origen asiático tampoco, o sea, a veces me parece que es un poco encerrona y que te libera más el estar nominado y eres candidato y estás capacitado y tal, pero no tienes que hacer un título increíblemente bueno porque has ganado el Oscar y entonces ya no puedes bajar el nivel. Me parece que a veces te encierra un poco. Se entiende lo que dices, ¿eh? Y en parte lo comparto, porque al final yo creo que es una cuestión de expectativas. Quizás según ganes un Oscar, todo el mundo espera mucho de ti, ¿no? Sí. Pues tú también sientes esa presión, tienes que elegir quizá mejor los proyectos y si, bueno, no eliges bien, pues puedes dar lugar a películas, ¿no? Que pasen como más desapercibidas o que incluso sin ser malas, como todo el mundo estaba esperando más de ti en ese momento, caigan un poco en el olvido. Entonces sí puede haber un punto de maldición, ¿no? Si no eres capaz de gestionarlo bien, pero bueno, yo creo que al final es el sueño de toda esta gente, ¿no? Cierto. Y sobre todo viven en un pueblo en el que parece que solo eres válido si has pasado por ahí, ¿no? Pero de hecho ahora vamos a pasar a errores históricos de los Oscar, una especie de intento de corrección de la historia, pero fui lo suficientemente cruel, por ejemplo, para mirar los trabajos del director de The Artist, que ganó mejor director y mejor película, y por supuesto ahí no hay nada en esa filmografía después del Oscar. Pero si quieres pasamos con los... Yo me he traído como 20, Sí. O sea que empezamos con los tuyos, que tengo curiosidad. Bueno, me he traído varios. Yo lo que miré fue el palmarés histórico de Oscars a Mejor Película, ¿no? Vale. De los últimos 50 años. Y he escogido como un Oscar de cada década que yo quizá cambiaría, ¿no? Vale. Claro, estoy muy subjetivo, ¿no? Muy personal y bueno, es muy ventajista porque sabemos que hay películas, ¿no? Terminaron trascendiendo, cosa que quizá en el momento no era tan evidente. Pero bueno, mira, te digo algunos ejemplos. En la década de los 70, a ver, Kramer contra Kramer, que efectivamente no tengo nada en contra de esa peli, que ganó el Oscar a Mejor Película, pero es que estamos hablando de un año en el que estaba Apocalypse Now nominada a Mejor Película. Entonces, sinceramente, sin tener nada en contra de Kramer contra Kramer, que seguramente es una película muy notable, pues lo es, ¿no? Porque la hemos visto y sabemos cuáles son sus virtudes, pero es que Apocalypse Now creo que es como historia de cine, es como una página de oro, ¿no? Dorada, y tiene multitud de virtudes, ¿no? No solamente un guión sobresaliente, ¿no? Que quizá también lo tiene Kramer contra Kramer, sino que está innovando, está experimentando, ¿no? Con el código, con los códigos, el sonido, lo visual, interpretaciones. Entonces, bueno, ese es un ejemplo que creo que es bastante es verdad visual. que en general en los Oscars de los 70, porque esto yo creo es de esa década, claro, cuando ahí fallan, nunca es ante una cosa terrible, porque en general había muy buenos títulos. Estoy de acuerdo. Y Apocalypse Now, o sea, es un caso de buena película con un poco milagro del cine, es un poco 2001, que es un poco ese estado de una película que está en el cielo de las películas, tipo El Padrino, intocable, inalcanzable, y que pasa una vez cada muchos años, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo, es verdad. Sí. El año previo lo miré y ganó El Cazador, de Deer Hunter. Entonces quizá, no sé si la Academia quiso variar, ¿sabes? De no dar dos premios consecutivos, ¿no? A películas de corte bélico, ¿no? O sobre las consecuencias de la guerra. Y quizás se posicionaron más con Kramer contra Kramer, pero vaya, que no ha hecho tampoco una labor... También hay una cosa interesante ahí, porque es que, esto lo decía Nolan y estoy de acuerdo, que es que muchas veces se habla de la Academia como si se hubieran reunido en una habitación y hubieran tomado una decisión. Claro. Y además se les ha vuelto cada vez más heterogéneo porque hay más votantes internacionales y tal, pero es verdad que en realidad es un conjunto caótico, porque la única coherencia que igual se va a encontrar siempre es mejor guión, o sea que la mejor película va a tener un mejor guión, ya sea original o adaptado, pero más allá puede ser totalmente caótico, puede ser tipo Spotlight, que ganó mejor película y solo ganó 2 Oscars, y esa noche Mad Max ganó como 7 técnicos. Eso es. Entonces es verdad que a veces se habla de la Academia como alguien que ha intentado tomar una decisión y en realidad es como un conjunto de... A ver, al final es el consenso, ¿no? Sí. Podríamos decir. Tampoco sé siquiera de Hollywood, ¿no? Porque tú mismo dices que ya cada vez hay académicos extranjeros y demás. Pero bueno, sí que creo que funciona como consenso de lo que en cada año parece que se busca, ¿no? O se prefiere premiar, que no necesariamente puede que sea lo mejor, ¿no? Pero bueno, tampoco es terrible, ¿no? Lo que se premia, creo.
¿Cuál es tu siguiente fallo? Bueno, no son fallos, ¿no? O sea, son como mis matices, ¿no? Que quiero hacer un poco por sacar punta al asunto. Pero mira, en los años 80 he cogido el año 89, que ganó Paseando a Miss Daisy. Claro, estamos un poco en las mismas, ¿no? Que no es una mala película y que tiene sus virtudes, ¿no? Pero bueno, yo he escogido El Club de los Poetas Muertos ese mismo año, ¿no? Porque sí que, bueno, Peter Weir me parece un director brillante, ¿no? Sí. El australiano, que tiene una filmografía creo que bastante solvente. Y esta al final es una de sus películas más icónicas, que ni siquiera yo diría No que la sea nominaron, de sus ¿no? mejores películas. Estuvo nominada. ¿A mejor Sí, película? porque he cogido solo pelis que estuvieran nominadas Vale, a mejor película, por hacerlo un poco, Sí, sí. ¿sabes?, más ajustadito. Entonces, bueno, creo que con el paso de los años se ha convertido también en película de culto, ¿no? Sí que creo que marcó una generación, sí que fue uno de los mejores papeles de Robin Williams, sacó a Ethan Hawke también un poco como le dio el trampolín bueno, le puso sobre el mapa. Entonces, bueno, creo que es una película más icónica, ¿no? Sí. Y probablemente más querida, probablemente con el paso de los años, que Paseando a Miss Daisy. Pero bueno, que tampoco creo que sea ningún crimen, ¿sabes? No. Que ganase Paseando a Miss Daisy, ni mucho menos. Sí, sí. De hecho, Paseando a Miss Daisy yo creo que carga con eso de lo que hablaba yo, de repente, Sí, ¿no? que toda una sociedad en un momento concreto queda expuesta en tirasteis por... de hecho, enlaza con uno de mis errores, y aprovecho y lo comento Claro. ahora, que es el de Green Book. Ujú. Que es Sí, verdad una que peli no, parecida, ¿no? sí, no fue un año muy bueno, especialmente. De hecho, fue un poco flojo, pero es otro caso un poco de a veces premiando una película que trata un poco el componente racista de forma muy floja, muy blanda, ¿no? Que es una peli curiosa, interesante, es un buen guión y tal, pero claro, cuando tienes igual Vice, la de Christian Bale y tal, pero Green Book es una película muy blanquita, muy blanda, que lidia con los problemas de ser afroamericano en Estados Unidos desde un punto de vista muy concreto y muy flojo, ¿no? Creo que es los problemas del afroamericano que ha conseguido ser rico, ¿no? De alguna forma. A ver, sí, yo lo entiendo, ¿eh? Y son películas como que quieren dejar buen sabor de boca, ¿no? Y quizás no profundizan todo lo que igual se le podría exigir, ¿no? Como una peli que verdaderamente saque petróleo, ¿no? de esa temática. Y les falte tanto a Green Book como a Pasando a Miss Daisy, quizá, como esa chispa, ¿no? Como para trascender. Que sí que es cierto que son películas que las ves y son muy correctas, ¿no? Con muy buenas interpretaciones en ambos casos, pero te falta ese punto más, ¿no? Como para hacerlas memorables. Sí. Y bueno, tampoco es criticable, ¿eh? Esas películas, pero bueno. Ya. Sí. Y de hecho es que estaba pensando también que es que los Oscars tienen un poco el peso con la mejor película, que parece que están dictando sentencia sobre la actualidad de Estados Unidos en ese momento, sí, ¿no? Claro. Y en realidad no es exactamente así, ¿no? Entonces parece que lo que está diciendo la academia de alguna forma es este es el nivel de problemática que hay con este tema, ¿no? Por ejemplo, ese año salía la de Spike Lee, el Infiltrado en el Clan, pero que es mucho más dura, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, como que no se atreven nunca a hacer cosas muy subversivas. Probablemente Una batalla tras otra o El agente secreto se hubiera ganado, es de las películas un poco más subversivas casi, que hayan entrado a mejor película y sobre todo que haya ganado de alguna forma. Sí. Entonces, sí. Bueno, ahí creo que pesa el consenso, ¿no? Sí. Que al final, como son tantos académicos, probablemente haya parte de la academia, de los miembros de la academia, que sí que apostarían, ¿no? Por pelis un poco más vanguardistas, ¿no? Y experimentales, pero bueno, creo que al final es un consenso, ¿no? Y una media, y terminan al final triunfando estas películas, ¿no? Que son muy correctas y que sí que creo que son muy oscarizables. Sí. Esto, Green Book, Paseando a Miss Daisy, ¿no? Creo que históricamente hay como una tradición de premiar ese tipo de cine, ¿no? Sí. Que premia, yo creo que son las interpretaciones, los guiones y quizás no tanto el aparato audiovisual, ¿no? Como, ¿sabes? Como un montaje agresivo, una dirección agresiva. Sí. Y a mí eso pues también, a mí me apela mucho ese tipo de cine, ¿no? Que por eso saco otros títulos también. Sí, muchas veces es el premio a la película un poco más correcta, de alguna Quizá, forma, ¿no? sí, más redonda, ¿no? Para los cánones del momento. Cierto, cierto. ¿Y qué más tenías de errores? Mira, este de los 90 también te va a gustar. A ver. Del año 98. Vale. Ganó la película Shakespeare enamorado. Ah, claro, este es un clásico de errores. Claro, sí. Sí. ¿Y qué estaba ese año? Ese año, nominadas, ¿eh? Te hablo de nominadas, Vale. porque me he centrado solo en nominadas. Bueno, había dos películas que, bajo mi punto de vista, podrían haber ganado ese Oscar sin problema, que son dos películas bélicas. Salvar al soldado Ryan y La delgada línea roja, ¿no? Sí. Que sí que son como dos visiones diferentes de la guerra. Una de Spielberg, ¿no? Como mucho más espectacular y visceral. Y la otra de Terrence Malick, como más espiritual, ¿no? Y minimalista y demás. Pero bueno, creo que cualquiera de las dos tiene méritos cinematográficos suficientes como para haberse llevado el Oscar ese año. Porque Shakespeare enamorado me da la sensación de lo que hemos comentado, que son películas que pasados 10 años, no te digo ya 30, no han trascendido, ¿no? Es como que se han quedado como en ese momento y en ese lugar, y son buenas pelis,
pero no son pelis trascendentes, ¿no? Como puede ser estas que hemos comentado. Salvar al soldado Ryan, solo por la primera media hora, ¿no? Una secuencia. Esa secuencia tan brutal. O sea, yo sí que creo que solo por eso ya es como una lección de cine, ¿no? Y un avance cinematográfico. Sí. Entonces, bueno. Es verdad que yo no lo viví conscientemente, pero claro, para hablar de Shakespeare in Love hay que hablar del efecto Harvey Weinstein que tenía, que Harvey Weinstein, que después de sus procesos judiciales y tal, pero él tenía una productora, producía títulos y era especialmente bueno en la promoción de títulos y en la capacidad de coger un título igual menor y de repente darle un boom, que es esto de la conversación, que es algo como ambiguo, es como una nube que de repente pega giros y de repente se coloca Shakespeare in Love ahí. Y de hecho, esta película es del 99. 98, Oscar, Vale, sí, año 98. Es que creía que era, porque hay una grave cerca, es Matrix. Ya, es que bueno. Matrix ni siquiera fue nominada a Mejor Película y es ese caso tipo Apocalipsis Now de película de repente que cambia las normas por completo. No, bueno, aquí me has tocado en la fibra. O sea, efectivamente, para mí Matrix es como una peli histórica también, por lo que todos sabemos, porque cambió la historia del cine, ¿no? Y la forma de hacer el cine desde ese momento a posteriori, pero es que no estuvo ni nominada. Sí. Que eso es sorprendente, ¿no? Pero bueno, sí que creo que el cine de género, sobre todo el cine de ciencia ficción y terror, que lo hemos hablado mucho, ¿no? Ha estado históricamente bastante penalizado, ¿no? En estas ceremonias. Cierto. Últimamente se está empezando a hacer intentos, ¿no? Por premiar este tipo de películas, ¿no? Y bueno, y hemos visto ya ejemplos recientes, pero el de Matrix efectivamente me parece muy sangrante y no lo he comentado porque no estaba siquiera nominada, ¿no? He intentado centrarme en pelis nominadas, ¿no? Pero vaya, que a mí me parece una peli lo suficientemente importante como para haberse llevado el Oscar a Mejor Película, ¿eh? De hecho, hace poco Ben Affleck y Matt Damon, que promocionando una peli para Netflix, comentaron un poco comentaron que ellos votaron, como académicos, votaron a Mejor Película Matrix, que mucha gente pues la desdeñaba como película de acción, simplemente y tal. Pero es verdad que, como decías, ahora es muy fácil ver el efecto de Matrix y en ese momento era más difícil. Y grave error, bajo mi punto de vista, despreciarla por ser una película de acción. O sea, creo que al final que el aparato, el cine, el aparato cinematográfico se fundamenta en la acción muchas veces, ¿no? Desde los orígenes del cine hasta nuestro día. Pasa que últimamente se ha premiado más otro tipo de cine, como hemos hablado, más de guión, de interpretaciones y demás. Pero bueno, en Matrix estaba todo. O sea, en Matrix creo que también había un guión solidísimo, pero de verdad. Y bueno, luego interpretaciones solventes y acción insuperable prácticamente hacia nuestro día. También yo creo que pasa algo, que es que las películas modernas en ese momento muchas veces caducan mal. O sea, Matrix no solo consigue todo lo que hace nuevo, sino que además a ojos de hoy sigue eterna de alguna forma. A veces las piezas modernas caducan muy rápido de alguna forma, pero sí. Perdón, ¿tenías alguna más? ¿Qué más? Bueno, a ver, otros ejemplos. De la primera década del año, bueno, del siglo XXI. El discurso del rey, ¿no? Pero es que estamos dando vueltas a lo mismo, ¿no? Son pelis como creo que de un perfil muy similar, todas las que estoy comentando. Sí, pelis muy correctas, ¿no? Que puedes ver con tu madre. Sí, con repartos corales, ¿no? Muy buenos actores, ¿no? Casi obras teatrales en algunos casos, ¿no? De hecho, Pasando a Miss Daisy creo que sí que era adaptación teatral, en otros casos no lo son, pero que sí que pueden funcionar casi como adaptaciones teatrales. Y yo, bueno, este año hubo varias potentes, pero yo sí que creo que con el paso de los años hay una peli de Fincher que bueno, a ti seguramente te alucina. Pues creo que La red social tiene como muchísimos elementos, ¿no? Como para poder haberse llevado ese Oscar merecidamente. Incluso dejando a un lado la importancia de Facebook y de las redes sociales, incluso quitando eso sigue teniendo méritos para tal. Vamos a saltar con dos temas simplemente, que es que yo quería tu opinión y luego comento Torrente, que la he visto en este fin de semana y te digo un poco mis impresiones, pero Hit 2. Entonces, Hit 2 es una secuela de Hit, que es una película de los 80, mítica, es un thriller que no tiene el elemento de asesino en serie y es un poco de los más recordados. Tiene Al Pacino y Robert De Niro básicamente haciendo polis y cacos. Una película muy influyente a nivel estético, sobre todo para Nolan, para Christopher, o sea, sin Hit, El Caballero Oscuro sería otra cosa totalmente diferente, tanto estético como narrativo. Entonces, ¿qué pasa? Sale el director que hizo esa y con 80 años va a hacer la secuela este verano. Entonces, salen las alarmas, ¿no? Joder, vas a liar tu obra maestra y tal. ¿Qué pasa? Que de repente entran en juego Leonardo DiCaprio y Christian Bale,
para interpretar a los personajes que hicieron Robert De Niro. Entonces de repente el suelo de esa película ya tiene un poco de límite, es decir, cómo de terrible va a ser esa secuela ya tiene un límite. Entonces de repente, y sobre todo está metido Amazon Studios, entonces va a haber dinero y no va a haber la preocupación de que haga taquilla, la verdad, porque estará 3 meses y esa película en Amazon, que es la plataforma un poco de, que dicen, de las películas para padres, hombres de acción, arrasará. Entonces, ¿tu opinión sobre las perspectivas de ese título? Bueno, yo estoy contigo, ¿eh? A mí Hit me parece de las mejores películas de los 90 y thrillers policíacos 80, de los mejores ¿no? que han existido. ¿O no? 90. Vale, sí. Perdón. Sí, bueno, 80 tiene otros peliculones, Michael Mann, ¿no? Vale. Bueno, Ladrón, yo Ladrón la pongo aquí sobre la mesa, ¿no? Esa película con James Caan me parece también obrísima maestra. Pero bueno, hablando de Hit, Sí. bueno, es indiscutible Hit. Hit 2. A ver, yo creo que no tenemos nada que perder. Ese es mi punto de vista, ¿no? Y cómo lo veo yo. ¿Expectativas que tengo? Pues evidentemente yo estoy como tú. O sea, creo que es complicado recuperar una peli tan icónica, ¿no? Como Hit y hacer algo a la altura hoy en día, por todas las circunstancias que has comentado. Hay elementos para el optimismo, ¿no? Como ese reparto, ¿no? Que al menos sabemos que va a ser un reparto muy potente. Va a tener vía libre, ¿no? A nivel económico para hacer lo que quiera. Yo creo que es casi imposible replicar algo como lo que es Hit, sobre todo porque Hit también se ha ido generando ese aura de culto con el paso de los años. A ver, los que la vimos en su momento alucinamos igualmente, ¿eh? O sea, que sí que tiene la secuencia del robo inicial y cosas así, era algo que no se había visto nunca, ¿no? Con esa visceralidad. Entonces, bueno, yo le doy el beneficio de la duda, pero creo que va a ser muy, muy difícil, por no decir imposible, replicar un poco el nivel de Hit. Con que sea una peli buena, yo creo que nos damos todos con un canto en los dientes. Además es que tener a Leonardo y Christian Bale no solo trae dinero, sino que trae a actores buenos que están dispuestos a hacer una escena, tal, papeles pequeños y tal. Sí. Y ahí me queda un poco en blanco. Esta peli son palabras mayores, ¿eh? Se basa en un libro, ¿no? Que está escrito por Michael Mann. Pendiente por leer. Pero también lo que iba a decir es que Christian Bale, que yo creo que es una especie un poco como, tipo Sean Penn, de alguna forma inclasificable, incluso cuando hace papeles tipo de Batman, también, más lo compararía con Daniel Craig, como que siempre va a hacer algo interesante, incluso si no es bueno, es diferente, ¿no? Y lleva varios años sin hacer nada especialmente bueno, entonces me llama mucho la atención y creo que está Austin Butler por ahí intentando hacer Val Kilmer. Leonardo DiCaprio también de alguna forma cierra el círculo porque no solo cubre el rol de Robert De Niro en las películas de Scorsese, sino que coge el personaje de De Niro, ¿no? Sí, bueno, a DiCaprio se le puede criticar muchas cosas, pero desde luego la elección de las películas en las que trabaja, no. Sí. O sea, que está en todas. Sí, lo hablaba el otro día en el anterior podcast con Victoria, que es que lo que caracteriza un poco a los buenos actores, más que cómo de buenos son, es las elecciones que hacen, yo creo. O sea, DiCaprio o Bardem son mejor, por muy buenos actores que sean, son mejores tomando decisiones que como actores, yo creo. Y lo mismo con Timothée Chalamet. Yo no sé cómo de bueno actor es, pero su capacidad para elegir directores y proyectos me parece indudable. Sobre todo lo hablaba el otro día en la oficina un poco con actores de series, o sea, cómo de difícil es una carrera como actor, que incluso actores que a lo largo de los años han tenido series vistas por decenas de millones de personas en todo el mundo, luego no consiguen tener una carrera buena en el cine. O sea, Bryan Cranston, que ha hecho uno de los papeles más épicos del siglo XXI, luego no se ha consolidado en el cine. Hizo Trumbo y una nominación al Oscar, pero... Sí, es sorprendente, ¿eh? Yo no lo entiendo tampoco. De hecho, a la inversa sí que creo que sucede, ¿no? Correctamente. O sea, actores de cine que terminan haciendo grandes papeles, ¿no? En televisión. Sí. Pero bueno, sí que siempre hay algunos ejemplos como este que comentas, que son bastante incomprensibles, sobre todo porque sí que creo que es un buen actor, ¿no? Y maneja múltiples registros. Pero pasa con Juego de Tronos, pasa con su compañero de Breaking Bad, Aaron Paul, pasa con todas estas series míticas de los 2000 que han durado 20 temporadas. Sí, me parece curioso, no sé si es mala gestión de agentes y tal, pero bueno. Y luego terminamos con un último tema que es que el viernes fui a ver Torrente Presidente. Yo iba a verla sobre todo pues, por hacer la crítica y... Bueno, yo no la he visto, pero quiero verla. O sea, creo que, bueno, fenómeno cultural, sí. ¿sabes? Al final. Sí, o sea, y es un conjunto de sketches, pero me parece agudo, me gusta que hubiera sido muy fácil para Santiago Segura hacer una peli anti Pedro Sánchez o anti PSOE o algo así, por cómo la conversación pública un poco está. Y en realidad se mete más con Vox. Y las críticas al PSOE o a Pedro Sánchez son pocas y muy agudas, de alguna forma. Entonces me parece muy meritorio eso, en no dar al público de Torrente lo que puede querer de Torrente, ¿no? Me gustaba una crítica del diario.es, un medio pues, más de izquierdas y tal, que valoraba positivamente la película y decía
lo veía también, o sea, le parecía bien porque lo veía como un caballo de Troya para el público de Torrente en las críticas que hacía a Vox. Y luego, por decir, porque me parece importante, en 3 días ha hecho 7 millones de euros. Entonces, para entender qué es eso en el cine español, una película como Asbestas, por ejemplo, con todo el boom, gana los Goya, hizo 3,7 millones. Los domingos también, mucha conversación, la gente habla de ella, hay polémicas con políticos, no sé qué, no sé cuántos, gana los Goya 5 millones de euros. Y por un último ejemplo de comparativo, La Infiltrada, que se trató como un boom de taquilla, que solo fue el número 2, porque por supuesto el número 1 era una de las de Padre no hay más que uno, hizo 8 millones costando 5. O sea, Segura en 3 días ha hecho lo mismo casi que La Infiltrada en meses. Entonces... Bueno, sí. No, bueno, yo creo que esto tiene mucho mérito. O sea, que esto Segura, lo mismo, se le puede criticar de muchas cosas, pero creo que es un maestro en la creación de expectación y que sabe llegar al público, sabe llegar al gran público. En España no tanto saben llegar al gran público, ¿no? A ese nivel. Y él no hace más que demostrar, tanto con comedia, ¿no? Que es lo que está haciendo últimamente, como con la saga Torrente, que parecía que ya había quedado abandonada, pues no, sigue siendo capaz. Y aparte no has comentado la campaña de marketing, sí, ¿no? Que creo que también ha sido algo muy interesante, que probablemente yo lo pienso, creo que en Hollywood lo han mirado. Seguro. Lo han mirado y van a tomar nota, y no me parece descabellado que lo apliquen para alguna gran producción de Hollywood. Yo esto lo pensaba para la de Vengadores, para alguna de Vengadores que estaba, cuando estaba en su Marvel en su prime, 2018-2019, lo pensé creo que con Infinity War o la siguiente, que es que dije, esta película podría no hacer ningún tráiler. Sí. Es que la expectación ya está creada, ¿no? Claro. Está la gente deseosa de... Y cuanto más des, menos... O sea, por ejemplo, me parece muy curioso con Spielberg, me parece muy curioso su siglo XXI, para alguien que ha sido tan grande y tal, pero me parece curioso porque estrena una película en junio y entonces no se sabe nada. Lanza un póster muy ambiguo, máximo interés. Y a la semana publica un tráiler de 2 minutos y medio. O sea, cualquier anticipación me la has matado ya. Sí. Porque de repente y también Duna, en teoría, sale el tráiler este fin de semana y ya se sabe la duración. No necesito 2 minutos y medio, o sea, un teaser creo que te hace mucho más trabajo que un tráiler. Estas películas, ¿no? Que ya son secuelas y, bueno, está construido, ¿no? Por así decir, el fandom, no requieren, ¿no? de mostrar tanto. Que yo no sé por qué lo hacen tampoco, si por inseguridades, ¿no? De que crees que no se va a consumir, por seguir siendo relevante, ¿no? Lo que hemos hablado, que como las noticias se van superponiendo unas sobre las otras, parece como que tienes que sacar un tráiler cada mes, ¿no? Según se acerca la fecha de estreno para que la gente piense en tu película. Pero puede que no. Y el ejemplo de Torrente, bueno, me parece bastante interesante, analizable, ¿no? Sí. Y creo que es exportable a Estados Unidos, y tal y como está el cine, que cuesta a veces generar esa expectación o atraer a las masas, creo que es una estrategia válida a explorar. Sí. No sé si fue que se filtró una imagen y entonces a partir de ahí la diseñó. Es verdad que es una saga, pero me parece que hubiera funcionado bien incluso sin esa campaña. Esta campaña de marketing es muy interesante, Estoy de acuerdo, pero hubiera funcionado bien también. Esto también lo he hablado, ¿no? Que sin campaña, con otra gente, ¿no? Pero que sin campaña, o sea, con campaña al uso, también habría ido bien. Pero bueno, ha creado el discurso, ¿sabes? Lo ha monopolizado y lo ha llevado por donde lo ha querido, seguro, me refiero, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido esa habilidad y creo que lo ha hecho bien. Y por lo menos mal no le ha ido, ¿no? Que quizás sería lo más criticable, que hubiese hecho esto y la peli hubiese ido mal. Entonces ahí quizá le hubiesen criticado, pero no pueden hacerlo. Me pasó con una amiga y ya terminamos, pero me pareció curioso porque hablamos de esto y tal, y entonces me decía, pero ¿por qué Santiago Segura hoy solo hace Para él no hay más que uno, Torrente? ¿Por qué no hace buenas películas como El Reino y tal? Y bueno, pues estuvimos hablando. Pero es que luego me fui a Film Affinity y no te lo pierdas. Santiago Segura produjo El Reino y La Infiltrada la produjo también él, con una productora que se llama Baufinger, creo que por un título mítico que no he visto, pero que él es muchas cosas, o sea, te está haciendo eso y te está produciendo diferentes apuestas, entonces encasillar siempre te puede salir mal, ¿no? Sí, bueno, él tiene su marca, ¿no? Y es con la que ha trabajado, ¿no? Así más de cara al público, pero luego creo que que sabe de qué va el negocio, el cine. Y sabe tocar los palillos y conoce a todo el mundo del sector. Entonces no me sorprende que produzca muchas de las películas que luego terminan funcionando y que ponga algo de su parte, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que se ha centrado en Torrente y en Padre no hay más que uno. Y podría haber hecho más. Yo creo que él tiene mucho talento para haber hecho otras cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, ha hecho estas películas y puede hacerlo, y está bien que las haga, ¿sabes? Que al final es lo que él desea. Pero bueno, a mí me gustaría verle en otro registro, ¿no? Probando algo como quizá más ambicioso, ¿no? O con otras aspiraciones, porque es que creo que es muy bueno. Y los cortometrajes que hizo, ¿no? Antes de hacer Torrente, bueno, en Torrente, El brazo tonto de la ley, creo que es una muy buena película, ¿sabes? Lo que pasa es que luego las secuelas han ido por otros caminos, ¿no?
han sido demasiado extremas en ciertos sentidos, pero bueno, que creo que hay material en Segura de ser un cineasta con muchas capacidades, ¿no? Pero Sí, bueno. hay gente que le saca la lectura de un producto de la transición, una respuesta a la transición y tal, muy interesante, pero bueno, pues Carlos, lo dejamos aquí, muchas gracias por venir y muchas gracias por compartir tu sabiduría de cinematográfica. Sí, no mucha sabiduría, ¿no? Es un poco Eso es. el conocimiento de haber visto pelis, ¿no? Porque te gustan, ¿no? Que Eso es el es. mismo que el tuyo. Pues nada, un placer y muchas gracias por invitarme.